¿Qué tal? Buenas tardes. Alumnos, alumnas, espero que estén muy bien. Vamos a continuar, esta es la segunda parte del tema sobre reproducción que el día de ayer estuvimos viendo en el anterior video. Entonces, vamos a continuar en donde nos quedamos y que es justamente en esta parte triste de aquellos que no tienen ahorita con quién pasar sus ratos más agradablemente. No, no es cierto. Acuérdense que estamos hablando de un poco de las relaciones, adaptaciones y cortejo, comportamiento sobre la reproducción, pero nos habíamos quedado realmente en este tema, en esta parte del tema, que existen dos tipos básicos de reproducción, que es la sexual y asexual. Y en este día, perdón, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, cómo se divide y cuáles son las características. Acuérdense que estamos viendo adaptaciones de los organismos y en este caso nos tocó tipos de reproducción. ¿De acuerdo? Bueno. Ya habíamos visto que un poco de reproducción, retomando el tema. Bueno, la reproducción tiene semejanzas en todos los organismos del planeta, perdón, ahí hay un error, dice todos os, debería decir todos los organismos del planeta. ¿Por qué? Porque ya es la única forma en que las especies se perpetúan o se conservan a través del tiempo. Acuérdense que todas las especies tienen la capacidad de desarrollarse y generar nuevos descendientes, y una característica del concepto de especie es que una especie tiene la capacidad de reproducirse y de dejar descendencia, ¿ok? Y sobre todo que las generaciones subsecuentes van a ser similares o en algunos casos iguales a los anteriores, es decir, que los hijos se van a parecer o en algún caso van a ser iguales a los padres. Esto que me refiero, que de una pareja de leones vamos a obtener leones, de una pareja de cebras vamos a obtener cebras, de una pareja de personas, humanos, vamos a tener humanos. Siempre va a tener características similares aun cuando tengan ciertas diferencias, ¿no? Bueno, quedamos que entonces los organismos tienen diferentes formas de reproducirse y a esto les vamos a conocer como adaptaciones. Los organismos se reproducen de diferentes maneras y a veces se necesitan dos o incluso a veces solo uno para reproducirse. Y aquí vamos a empezar con esto que es la reproducción asexual. Acuérdense que tenemos reproducción sexual y reproducción asexual, pero vamos a empezar con la reproducción asexual. ¿Qué característica tiene la reproducción asexual? Una es rápida y dos es exitosa. Por lo tanto, por eso todavía existe en nuestro planeta este tipo de reproducción, la reproducción asexual. Acuérdense que aquí lo vamos a relacionar un poco con las estrategias de reproducción, que son las estrategias R y las estrategias K. ¿Ok? Si se acuerdan de eso, ¿no? ¿No? Ok, revisen el video anterior y revisen su libro en la página 233 para ver estrategias R y estrategias K. Ok. ¿Qué características tiene la reproducción asexual? Fíjense bien, este cuadro que les puse aquí les va a servir para hacer una de sus tareas. Aquí en este primero les voy a poner las características de la reproducción asexual y después van a tener un cuadro similar con las de la reproducción sexual. Pueden tomar de estos dos cuadros y hacer uno solo para realizar su tarea que les pedí, hagan una comparativa. Bueno, antes que nada, solamente interviene un progenitor, un padre. Primera característica muy particular. Número 2, es bastante común en la naturaleza. Ya lo habíamos dicho, ¿por qué? Porque es muy rápida y exitosa. Bueno, aquí la encontramos en bacterias, amibas, hongos, reptiles, plantas, insectos. Vean, la tenemos en una gran cantidad o variedad de organismos o grupos. ¿Okay? Bueno, ya lo he dicho, los organismos se pueden propagar de manera rápida y sencilla. Y resumiéndola de manera en dos líneas, el progenitor, que es solo uno, se divide y origina dos o más descendientes. Y característica
extremadamente importante en este tipo de reproducción. Los descendientes van a ser iguales a los progenitores. ¿Y esto por qué? Porque el material genético del progenitor se va a transmitir así tal cual a los descendientes. Por lo tanto, vamos a tener lo que llamamos, generalmente lo conocemos como clones, ¿no? Acuérdense de las guerras de las galaxias. ¿Se acuerdan de las guerras de las galaxias, del ataque de los clones que no es Boba Fett, es el papá, de ahí descienden todos los clones? Bueno, y todos eran exactamente iguales. Algo sucede exactamente con este tipo de reproducción. Nadie conoció a la mamá de Boba Fett. Bueno, los encontramos en bacterias, hongos, algas, protozoarios y gran variedad de plantas. Vamos a ver un poco más de esto. Perdón. En este caso, existen diferentes tipos de reproducción asexual y esta es una lista de las principales: la fisión binaria o bipartición, la gemación, por esporas o esporulación, la reproducción vegetativa, la regeneración y la partenogénesis, que la partenogénesis la vamos a poner entre comillas o entre paréntesis porque no necesariamente se va a considerar únicamente como una reproducción asexual, pero tiene características de la misma, ¿ok? Entonces, fisión binaria, gemación, esporas, vegetativa, regeneración. Lo dejamos ahí. Vamos a empezar por esta, que es la más sencilla de todas. Y aquí para eso tenemos una representación por medio de un GIF. La fisión binaria o bipartición es extremadamente sencilla. Simplemente una célula, ojo, se da a nivel unicelular, es decir, en células únicas, organismos de una sola célula. Las células se van a dividir, se empiezan a crecer un poco, se dividen, se parten y se duplican. ¿Qué pasa? Vamos a obtener dos organismos exactamente iguales. Fíjense que lo que sucede al principio es que el núcleo, en este caso, o material genético, se divide. Una vez que se dividió el material genético que está en el núcleo, entonces la célula en sí se divide otra vez y entonces encontramos dos organismos unicelulares exactamente iguales. Se da en bacterias, protozoarios o algas. En la siguiente representación, que es un GIF, vamos a ver un ejemplo de reproducción en bacterias. Fíjense que a partir de una bacteria se logran dos bacterias, después de cada bacteria se dividen en dos y por lo tanto tenemos una reproducción exponencial. Y esto nos va a referir un poco a estas estrategias R de reproducción, que las tenemos extremadamente rápidas. ¿Ok? Es una característica de las estrategias R. ¿No? ¿Ok? Entonces, la fisión binaria es la bipartición o división de una célula en dos y posteriormente en más. Y todas van a ser exactamente iguales. Después viene otro tipo de reproducción, que es a partir de la gemación. La gemación se refiere que vamos a obtener gemas, yemas o brotes de un organismo progenitor. Es decir, fíjense en el esquema que está en la parte de abajo de su presentación que tenemos aquí. En el número 1 tenemos aquí el ejemplo de una hidra. Las hidras son organismos animales, ¿okay? Al igual que los corales, son organismos animales que viven en el agua. Entonces, tenemos al progenitor. En la 2 vemos cómo empieza a haber una yema o un brote dentro del mismo progenitor. Se va desarrollando esta yema hasta el número 4 y posteriormente se separa, como lo encontramos aquí en el número 5, y posteriormente este organismo, que es el hijo, vamos a decirlo así, o el descendiente, se desarrolla hasta ser adulto y es exactamente igual al progenitor o al padre o a la madre. Bueno, aquí vamos a llamarle progenitor. ¿Okay? Esto sucede lo mismo en los corales. Los corales se reproducen exactamente de esta manera. ¿Okay? Tenemos el ejemplo, en hongos, en levaduras,
en corales o en hidras. Entonces la gemación es la reproducción, a partir de un organismo que le crece un pequeño brote y de ahí empieza a reproducirse un organismo completo que va a ser exactamente igual al organismo inicial. Ojo, a diferencia de la bipartición, la gemación ya la podemos encontrar en organismos pluricelulares. La hidra es un organismo pluricelular, al igual que los corales, es un conjunto de organismos, y entonces ya no es una célula que se divide, sino ya es un conjunto de células que forman un organismo exactamente igual al progenitor. El siguiente tipo de reproducción asexual es a través de esporas o esporulación. ¿Ok? Esto ya tenemos el ejemplo sobre todo de plantas, aunque también lo encontramos en algunos hongos o bacterias. ¿Ok? Fíjense, aquí estamos hablando que esto se da en plantas que no tienen flores ni frutos y por lo tanto tampoco tienen semillas. ¿Cuándo han visto alguna vez un helecho con flores? Nunca. Y sin embargo se reproducen. ¿Ok? Entonces, estas plantas, como el caso del helecho que tenemos aquí, van a tener unas estructuras especializadas para reproducirse que se llaman esporangios, que lo tenemos aquí. ¿Ok? En estos esporangios que están en alguna parte de la planta, fíjense si tienen caso un helecho, ahora que termine el video, o póngale pausa, no importa, volteen las hojas del helecho y van a tener unos puntos negros. Ahí van a encontrar los esporangios. ¿Ok? Dentro de esos puntitos negros que encontramos atrás de los helechos, ahí se están desarrollando, bueno, esos puntitos negros se llaman soros. Vamos a encontrar los esporangios y dentro de los esporangios vamos a encontrar esporas, que las esporas son una especie de semillas, entre comillas, que son en realidad células reproductivas. ¿Ok? Estas esporas se desarrollan en células especializadas que van dividiéndose y que posteriormente son liberados al medio ambiente. También tenemos el ejemplo de hongos y bacterias. Acuérdense, por ejemplo, del pan. ¿Alguna vez han dejado un pan en intemperie y empieza a reproducirse, empieza a tener hongos o mohos? Bueno, estos hongos o mohos también se pueden reproducir de esta forma. Tienen también aparatos especializados que se llaman esporangios, que una vez que maduran revientan y entonces liberan los hongos. Tomen un pan con hongos, sóplelo y van a ver que empiezan a volar muchos esporas, que lo vemos como polvito. ¿Ok? Que si lo respiramos en algún momento dado, ciertos tipos de esporas se nos pueden introducir al cuerpo y pueden desarrollar hongos que nos pueden causar alguna enfermedad, en el caso sobre todo de bacterias. ¿Ok? Pero bueno, esta es la forma clásica de reproducción por esporas, en helechos y en hongos. ¿Ok? Bueno, algo importante, las esporas generalmente traen una capa protectora que las hacen muy resistentes al medio ambiente. Incluso hay esporas que se pueden llegar a congelar y que posteriormente pueden, una vez que son descongeladas, se encuentran en las condiciones adecuadas, entonces se pueden llegar a, vamos a decir, que eclosionar o romper y entonces liberar este material genético que nos va a dar pie a otro organismo y que es igual. Okay. Después viene la reproducción vegetativa. Y no sé si se acuerdan del video anterior, si lo vieron, que la reproducción asexual también le llamábamos reproducción vegetativa. Yo les decía que solamente lo quise dejar como reproducción asexual porque dentro de la reproducción asexual vamos a encontrar una reproducción que se le llama vegetativa, que es propia de las plantas. Y esta reproducción vegetativa es muy amplia y es una forma de propagación que ciertas plantas tienen para poder reproducirse sin necesidad de haber un intercambio de gametos o una reproducción sexual. Quizá también lo hemos visto en casa, como por ejemplo en el dibujo o en el esquema de acá abajo tenemos una papa.
si ustedes dejan una papa mucho tiempo, la papa misma puede tener ciertos brotes que van a originar una nueva planta, que si ustedes la siembran van a tener una planta de papa. Lo pueden hacer con la cebolla. La cebolla, si ustedes le cortan un pedazo de la parte de abajo y la siembran, pueden tener nuevas cebollas. O en el caso de las fresas, que es un caso característico, o del pasto, que es aquí en el número 1, podemos tener una reproducción por medio de rizomas. Es decir, que simplemente la planta empieza a crecer y libera una pequeña, vamos a decir, una pequeña plantita a partir de un pedúnculo, y de ahí se genera una nueva planta, sin necesidad de que haya incluso flores o frutos. En el caso del pasto, quienes tengan la posibilidad de tener pasto, ver el pasto en su casa, desentierren una planta y van a ver que el pasto está liberando pequeñas raíces o rizomas que dan origen a otra planta de pasto. Aun cuando lo mantengamos corto el pasto, no dejemos que que produzca pequeñas flores y semillas, que también es una forma de propagarse el pasto. Entonces vamos a ver que estas pequeñas raíces van por abajo y es un tipo de reproducción asexual o vegetativa. Y ojo, ya empecé a hablar de flores y frutos, porque las plantas también pueden reproducirse de manera sexual en algunos casos, ¿ok? Entonces, pero aquí estamos hablando de reproducción vegetativa en plantas. Ejemplos: tubérculos, rizomas, bulbos y también las yemas. Acuérdense, las yemas de la hidra, aquí tenemos un tipo de reproducción similar, ¿ok? Y tenemos otro tipo de reproducción por fragmentación o también por regeneración, que se le llama. El caso más clásico es el de la estrella de mar. Aquí estamos viendo que lo encontramos en animales como equinodermos, ¿no? Bueno, este proceso pues es bastante sencillo también, al mismo tiempo que puede ser bastante complejo. O sea, imagínense, tenemos aquí una estrella de mar que en algún momento dado se le puede fragmentar o cortar un bracito, vamos a decirlo, no es el término correcto, pero vamos a decirlo así, y que a partir de, si le cortamos un pequeño brazo a la estrella de mar, o dos, la estrella de mar en algún momento dado se va a regenerar, y va a regenerar este brazo y va a volver a ser un organismo completo. Pero de este fragmento que logremos quitar o cortar, va a poder surgir una estrella de mar completa que va a ser exactamente igual al organismo progenitor. Es decir, que de este pequeño pedazo o fragmento se va a obtener un organismo completo, y este, que es el progenitor, va a regenerar este pedazo que le fue retirado o cortado, y va a haber otra estrella progenitora o padre. Igual, con un bracito nuevo, y esta estrella que se genera a partir de este fragmento, en algún momento dado, cuando crezca, va a ser exactamente igual al padre. Ok, hasta ahí vamos bien. En las clases anteriores, digamos que por experiencia me han preguntado que si esto es igual a lo que sucede con las lagartijas, y les voy a decir no. En las lagartijas, cuando a una lagartija le llegan a cortar la cola lo que hace es quedarse moviendo por un buen rato, y lo que hace es distraer al depredador. Entonces, una lagartija, si le llegan a cortar la cola se va a mover un rato, la lagartija tiende a escapar, pero a partir de la cola no se va a generar un nuevo organismo, simplemente es una forma de evasión del animal. A la lagartija en algún momento dado le va a volver a crecer la cola, pero de la cola no se genera un nuevo organismo. Entonces, no confundamos el ejemplo de las lagartijas con el ejemplo que tenemos aquí de la estrella de mar. Son ejemplos muy diferentes. Uno es reproducción y el otro es una estrategia de evasión. Okay, espero que haya quedado claro hasta este momento. ¿Ok? Bueno, hasta ahí es la reproducción asexual. Fíjense, en la reproducción asexual no tenemos, o no estamos hablando de partes del animal o de la planta que estén especializados en la reproducción. ¿Ok? No hay estructuras especializadas en la reproducción. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahorita les comento cuando veamos reproducción sexual.
Simplemente vamos a decir, no sé si se acuerdan de esa capítulo de Homero Simpson cuando se clona, que se mete una máquina y de repente de un Homero salen dos y de dos salen cuatro y de cuatro salen ocho. Eso sería un ejemplo de reproducción asexual. No intervinieron los padres y todos los Homeros son exactamente iguales, hacen lo mismo prácticamente y se comportan igual. No hay una diferencia entre un Homero y otro. Esa es una característica de la reproducción asexual. El progenitor va a dar origen a organismos que son exactamente iguales. Y aquí hay una palabra que es importante. No hay variabilidad genética. No existe la variación genética, es decir, son iguales unos con otros. ¿Ok? Por lo tanto, prácticamente no hay evolución de los organismos. Ojo, no hay evolución de los organismos. ¿De acuerdo? Bueno. Okay. Continuamos con entonces la reproducción sexual. Y la reproducción sexual, ya se les había dicho que se los voy a explicar con abejitas y florecitas. Y algunos están pensando, no estamos en primaria. Pero créanme que es la mejor forma de explicarles para empezar cómo es la reproducción sexual. Papás, no se espanten. Ok. En la reproducción sexual, aquí vamos, ¿se acuerdan que les había hablado de un cuadro de la reproducción asexual? Aquí ya compárenlo con este cuadro. Para empezar, intervienen dos progenitores. Intervienen macho y hembra. Ya hay ahí una gran diferencia en lo que es la reproducción asexual. Cada uno de los progenitores va a aportar la mitad de la información genética. Papá y mamá, hembra y macho, van a poner una mitad y otra mitad de lo que va a ser el nuevo organismo. ¿Se están dando cuenta de la diferencia entre reproducción asexual? Ok. Los descendientes o los hijos son parecidos, pero nunca van a ser exactamente iguales a los padres o progenitores. Véanlo ustedes. Papá y mamá tienen características similares y ustedes como hijos se pueden parecer a uno o a otro, pero nunca van a ser exactamente igual al padre. ¿Ok? Y aquí ya vamos a hablar de que intervienen en este tipo de reproducción gametos o células reproductivas. A las células reproductivas les vamos a llamar gametos. ¿Ok? Este tipo de reproducción generalmente se da, o la mayoría de las veces se da, en plantas y animales. Ok. Vamos a empezar a hablar de la reproducción en plantas, por eso les dije que se los iba a explicar con abejitas y florecitas. ¿Cómo se da la reproducción en plantas? Hace rato les platiqué de la reproducción vegetativa en plantas, pero también les comenté que en plantas existe la reproducción sexual. ¿Ok? Hay plantas que pueden tener los dos tipos de reproducción y hay plantas que solamente tienen reproducción asexual. En este caso, vamos a hablar de la reproducción sexual en plantas. ¿Cómo se da? Bueno, les voy a poner una pequeña imagen, aquí un GIF, que ya ahorita va adelantado, pero ahorita que empiece se los voy a explicar. En las plantas tenemos el esperma, esperma significa semilla, que son los gametos masculinos, las células sexuales masculinas, y tenemos lo que son los óvulos, vamos a quitar esto tantito, o gametos femeninos, ¿ok? Entonces, al tener los espermas y los óvulos, y es decir, gametos, ya estamos hablando de reproducción sexual. ¿Cómo sucede esto? Pues muy sencillo, vamos a regresar acá porque el esperma o las células masculinas necesitan llegar a donde se encuentran las células femeninas. En este caso puede ser a través de una abeja o al aire, y el esperma o los espermatozoides, vamos a decirlo, se van a tener que juntar con lo que son los óvulos, que en este caso se encuentran en parte de la flor. Los espermas también se encuentran en la flor.
hay veces que hay flores más machos, hay veces que hay flores hembras, o hay veces que en la misma flor hay macho y hembra al mismo tiempo. Los espermas se encuentran en los estambres y los óvulos se encuentran en el gineceo, en lo que conocemos básicamente en la parte basal de los pétalos. ¿Okay? Entonces, los espermas tienen que llegar hasta donde está el óvulo para poder fecundarlo. En el caso de la flor pueden ver que el óvulo, los espermas llegan en la parte de arriba y desarrollan una, vamos a decirlo, que un hilito que se ve ahí en la imagen, y entonces a partir de ese pequeño hilito, ahorita le voy a decir hilito, depositan su material genético dentro de lo que es el óvulo y entonces da la fecundación. La mitad de la información genética la está aportando el esperma, que es el padre, y el óvulo aporta la mitad de la información genética, que ahí lo podemos considerar como a la madre. ¿Ok? Bueno, así es como se da la reproducción en general en las plantas, la reproducción sexual. Pero hay otros tipos de reproducción, por ejemplo en animales. En animales existe la fecundación o reproducción interna y la fecundación o reproducción externa. ¿Okay? Aquí ya se nos empieza a complicar un poquito más, pero vamos a verlo paso a paso. Vamos a ver estos dos tipos de fecundación, y yo creo que esta imagen les recuerda perfectamente una fecundación en animales. ¿Y de qué estamos hablando en este caso? Pues puede ser el óvulo espermatozoide del ser humano. Bueno, aquí les voy a poner un ejemplo en peces de la fecundación externa. La mayoría de este tipo de fecundación se da, si no es que todas, en ambientes acuáticos. Y ahorita les voy a explicar por qué. Tanto la hembra como el macho liberan sus gametos en el ambiente, y es en este ambiente donde se juntan los espermas con los espermatozoides, perdón, los espermas con los óvulos. ¿Ok? Fíjense, se liberan los óvulos, se liberan los espermas o espermatozoides, y en el agua es donde se unen. Una vez que estos se unen o se encuentran en el agua, se va a formar un cigoto, que es un óvulo fecundado. Posteriormente se desarrolla el embrión, que lo tenemos en esta segunda parte. Se empieza a desarrollar poco a poco la larva hasta llegar al pez o el alevín, y posteriormente el adulto, ¿no? Esto nos refiere un poco a el tipo de, o la estrategia de reproducción R. ¿Por qué? Porque entonces aquí hay una gran liberación de óvulos, una gran liberación de espermatozoides. Algunos son fecundados y algunos no. Imagínense que lo liberan en el agua. Algunos óvulos pues simplemente no encuentran el espermatozoide, al igual que el espermatozoide no encuentra el óvulo, entonces pues, mueren estas células en algún momento dado. Pero además, como estos son liberados en el agua, van a encontrar muchos depredadores, y al encontrar muchos depredadores como peces, se van a comer a estos cigotos o óvulos espermas ya fecundados, y solamente van a desarrollarse algunos de estos. Por eso las estrategias R liberan muchos óvulos, liberan muchos espermatozoides, se fecundan muchos, se producen muchos pececitos, que además esos pececitos, cuando están pequeños, también van a ser alimento de otros peces u otros organismos más grandes. Por lo tanto, en este caso, que es una estrategia R, necesitan liberarse ahora sí que muchos hijitos para que algunos de ellos sobrevivan. Nos recuerda un poco a las tortugas, que también hacen lo mismo, ¿no? Pero bueno, en las tortugas no hay fecundación externa, es solamente el ejemplo de estrategia R. Este tipo de reproducción se da generalmente en peces y anfibios, en el caso, por ejemplo, de las ranas o sapos. La siguiente tipo de fecundación es la interna, y yo le quise llamar el sexo en la naturaleza. Y aquí ya estamos hablando de sexo. Y sexo, como generalmente nos ubicamos cuando pensamos en sexo, no pensamos en macho y hembra, sino ya en sexo como una forma de copulación, es decir, cuando hay se me fue la palabra, un contacto directo entre la hembra y el macho. Entonces la fecundación interna ya tiene que haber un contacto
directo entre la hembra y el macho, y es lo que llamamos cópula. ¿Ok? Lo encontramos en una gran cantidad de organismos animales. Aquí obviamente no hablamos de vegetales, porque yo nunca he visto una planta que se levante, voy a querer tener hijitos. Entonces se levanta, va caminando, se acerca y tiene una cópula, un acercamiento íntimo con la planta hembra. Aquí no sucede eso, ¿no? Se da sobre todo en animales. ¿Okay? En animales se da este tipo de fecundación. Y bueno, en este tipo de fecundación existen órganos especializados para la reproducción. ¿Y a qué me refiero con órganos especializados? Órganos especializados en el que el macho va a permitir introducir los gametos o células sexuales masculinas dentro del cuerpo de la hembra, y para poder fecundar a las células sexuales femeninas. Y aquí podemos imaginar, y es una pregunta que siempre hacen los alumnos, esto sucede por ejemplo en los seres humanos. Por eso tenemos órganos sexuales distintivos, tenemos lo que es el pene y la vagina, órganos sexuales masculinos y femeninos, y esto ya lo hemos tocado en temas anteriores, ¿no? Bueno, el desarrollo, aquí es importante, el desarrollo de los nuevos organismos se va a poder dar dentro del cuerpo de la hembra, o en algún momento dado, una vez que se procedió a la fecundación, los nuevos organismos pueden desarrollarse fuera de la madre. Piensen en un huevo. El huevo, si bien hay una fecundación interna, el organismo se desarrolla fuera de la madre, ¿va? Y como ejemplos, pues tenemos a los mamíferos. No les iba a poner imágenes de mamíferos copulando, ya sean mamíferos pequeñitos como los conejos tiernos, como las jirafas, que son mucho más grandes, que es el mismo proceso de fecundación interna. Tenemos el ejemplo de las aves, que muchos preguntan también en clase, profesor, ¿cómo se procrean las aves? Pues ustedes han visto o han escuchado que el gallo pisa a la gallina, o el macho pisa a la hembra, y literalmente hay una cópula, hay una introducción a partir de ciertos órganos sexuales desarrollados de los espermas del gallo hacia la gallina. Y entonces dentro de esta gallina la célula sexual es fecundada por el macho, por la célula sexual del macho, y posteriormente se forma el huevo, el cigoto. Una vez que ya se empieza a desarrollar, se empieza a formar la capa exterior que conocemos como huevo o el cascarón. ¿Okay? Por eso es que cuando ya está fecundado, la hembra libera el huevo, y entonces este se desarrolla fuera de la hembra. ¿Okay? O fíjense que también se me olvidaba, en algunos casos también se da en ciertos organismos más pequeños como los insectos. Y aquí tenemos un claro ejemplo de las abejas, que sí existe una cópula o una fecundación interna, a pesar de que en el caso de los insectos, pues una vez que el macho copula con la hembra, se le tienden a romper los órganos sexuales y posteriormente muere. ¿Ok? Pero también se da este tipo de copulación interna. Igual ahorita hay un ejemplo muy que salió mucho a las redes por las abejas asesinas y esto, la mantis religiosa, que también es un insecto, también hay una copulación interna, y luego la mantis pues, se queda con hambre y se come el macho, en algunos de los casos cuando no logra huir el macho, pero también es un insecto que se da una copulación interna y que posteriormente, bueno, ¿por qué la mantis se come el macho? Porque está obteniendo ciertas proteínas para mejorar su proceso de desarrollo de los nuevos organismos. ¿Okay? Bueno, algo bien importante dentro de las características de la reproducción sexual, a diferencia de la reproducción asexual. Les quise poner este ejemplo, que se los mencioné muy rápido anteriormente. En la reproducción asexual vamos a encontrar que tenemos al progenitor macho y a la progenitora hembra. En este caso tenemos una familia de 7 integrantes, 2 progenitores y 5 hijos, ¿no? 5 nuevos hijos. Y fíjense que los 2 progenitores
van a tener ciertas características similares, que son güeritos, casi la misma altura, etcétera, pero que a pesar de eso, sus descendientes no van a ser para nada exactamente iguales a los progenitores. Quizá el más grande de ellos salió güerito, pero el resto quizá ella se parece un poco más a la madre, el color de cabello, pero ellos dos y la niña más pequeña, es más, tienen el cabello oscuro a diferencia de los padres. Aquí hay una palabra, ¿no? Abuelo, quizá, que este color de cabello lo obtuvo quizá de los abuelos, puede ser del abuelo materno o del abuelo paterno. Entonces, ¿qué nos está indicando la reproducción sexual? La reproducción sexual nos dice que hay una variabilidad genética. Como la mitad de la información la pone el padre y la otra mitad de la información la pone el madre, hay una combinación de genes y entonces hay ciertos genes que se expresan, hay otros genes que no se expresan o algunos que se juntan y hacen una mezcolanza y entonces dan características similares pero no iguales. Y esto es quizá una de las partes más importantes de la reproducción sexual. Hay mucha más variación y por lo tanto tiende a haber una evolución más acelerada, más constante. Aquí quiero hacer una corrección. En la reproducción asexual sí hay evolución, pero es muy pobre, casi no existe. En el caso de la reproducción asexual, la evolución tiende a ser un poco más acelerada. No digo de un día para otro necesariamente, pueden ser décadas, cientos o miles de años, pero es más constante y los organismos tienden a adaptarse mejor a los medios ambientes. ¿Ok? Entonces, eso es una de las grandes importancias y diferencias con respecto a la reproducción asexual. La variabilidad genética, la presencia de dos gametos para que pueda haber esta reproducción y organismos que no son iguales a sus padres. Los descendientes siempre van a tener una diferencia con respecto a los progenitores o padres. Ok, bueno. Y por último quise dejar la partenogénesis, que la había mencionado en la reproducción asexual, pero que también está un poco involucrada con la reproducción sexual. Este es un tipo de reproducción, vamos a decirlo, especial. ¿Por qué hablamos de que la partenogénesis es un tipo de reproducción asexual o sexual y es especial? ¿Por qué diríamos que es asexual? Porque las hembras se pueden reproducir a partir de gametos u óvulos no fecundados, es decir, que no se necesita la presencia del macho. En el caso de las abejas, una hembra puede dar pie a estarse reproduciendo constantemente sin necesidad que haya una fecundación por parte del macho. Ojo, hace rato hablé que las abejas se reproducían sexualmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe un gameto. Y si existen gametos, entonces estamos hablando de que las abejas tienen un cierto tipo de reproducción sexual. Si la abeja reina en algún momento dado copula con un macho, entonces sí hay reproducción sexual y hay variabilidad genética. Pero hay veces que estas abejas reinas se están reproduciendo a partir de óvulos que son gametos, que nos indicaría una reproducción sexual, pero sin que necesariamente haya una presencia de un macho. Es decir, que el gameto femenino, se puede reproducir directamente sin la presencia de un macho. Entonces, aquí estamos hablando de una reproducción tipo asexual, pero con características de una reproducción sexual. Y esto le vamos a llamar partenogénesis. Es un tipo de reproducción que es especial, por eso lo quise dejar hasta el último. Bueno, con esto habremos explicado estos dos tipos de reproducciones. Ok, tenemos la reproducción sexual y la reproducción asexual, cada una con diferentes características y con ventajas y desventajas. La reproducción sexual es un poco más lenta en la mayoría de los casos y la reproducción sexual es mucho más rápida. En la reproducción asexual no necesitamos que intervenga dos progenitores, con uno es suficiente, y en la reproducción sexual sí es necesario que haya dos progenitores. ¿Ok? En la reproducción sexual hay más variabilidad en los genes, por lo tanto
tiende a haber una evolución mucho más rápida. Y en la reproducción asexual, como no hay cambios significativos y los organismos hijos o la descendencia es igual que los progenitores, también permite que haya en algún momento dado una, como no hay variación, hay una constancia en los organismos. Y eso también puede ser bastante bueno. Y la reproducción sexual, como en el caso de las bacterias, pues es mucho más rápida y entonces pueden colonizar ambientes mucho más rápidos. Les ponía el ejemplo del pan y el moho. Dejen un pan, dejen que se llene de hongos o de mohos y van a ver que la aceleración de la reproducción va a ser mucho más rápida y la forma de reproducción es sóplenle y estas esporas se van a esparcir en el ambiente. Si alrededor de este hongo, de este pan con hongos, hay más panes, les puedo asegurar que inmediatamente estos panes que están alrededor se van a contaminar de estos hongos mucho más rápido. Entonces van a tener ventajas y desventajas este tipo de reproducciones. ¿Ok? Bueno, con eso, moví mi presentación aquí. Con esto quedaría explicado las dos formas de reproducción asexual y sexual de una manera bastante, creo que rápida. 41 minutos no es tan rápido, pero si tomamos en cuenta que esto es una clase de 2 horas, es bastante rápido. Como no hay interrupciones, no hay preguntas, no hay un siéntate, cállate, pon atención, escribe en tu cuaderno, maestro puede ir al baño, no puede decir, sí puede decir, por favor salte, tire el chicle otra vez, por favor. No hay todas estos tipos de interrupciones, pues es una forma más rápida de explicarlo. Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas, coméntenlo en el video, coméntenlo en el blog, lo pueden incluso comentar a través de mi correo electrónico. Vuelvo a agradecer, ya me están llegando ahorita, en lo que estábamos aquí, me están llegando nuevos correos de Yaret, sí, de Ángel, de Jorge Ramsés, por mencionar dos que tengo aquí en este momento, de personas que me están enviando evidencias de su trabajo en casa, que bueno, ojalá ojalá si realizamos en primero. Ya los extraño. Si me preguntan, maestro, ¿nos extraña? Sí, se los extraño. Prefiero dar una clase frente a ustedes que estarla dando frente a una computadora. No me gusta dar clases frente a una computadora. Siento que estoy bla 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 bla. Pero bueno, no, me gusta la interacción con mis alumnos. La verdad sí los extraño mucho. Me encantaría regresar el 1 de junio. Aún no lo sabemos. Vamos a esperar cómo van estos semáforos que ya se dieron a conocer el día de ayer. Pásensela bien, por favor, quédense en casa, sigan disfrutando también estos días que están con su familia. Siempre les he dicho, la familia es muy importante. Disfruten, aprovechen, cuídense mucho y hashtag quédense en casa, chicos. Mientras más nos quedemos, más rápido vamos a salir de esto. Y mientras más rápido salgamos de esto, nuestras clases, nuestra economía, nuestra situación social va a ser mucho más rápido que regresemos a la normalidad. Y aquellos que tengan novio, novia, que están yendo a su amigo, a su amiga, seguramente lo van a ver más rápido, no se van a quedar como Arjona, solamente milando. Y también como el chinito. Buenas tardes, buen provecho.